Este caso clínico de neumología. De antemano quiero agradecer al doctor Oscar López, residente de tercer año de medicina interna, y al doctor Rachid Marcos Morales de neumología por su apoyo en la elaboración de esta clase. Y bueno, en cuanto a la fecha de identificación, tenemos un masculino de 46 años que se ingresó el día 6 de abril de 2025 con un motivo de consulta de disnea. Él es originario de Corea del Sur. Fue un interrogatorio indirecto por intérprete, y su estado civil es casado con escolaridad de licenciatura. Su empleo fue de oficinista y religión ateo. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, no hay antecedentes heredofamiliares de relevancia. En sus antecedentes personales no patológicos tenemos que habita en una casa con todos los servicios, no hay un hacinamiento. En su alimentación tiene una alimentación balanceada de todos los grupos alimenticios, y alimentos mayormente preparados en casa. En su actividad física él es sedentario, y en su exposición a combe de tuberculosis es clase 1. En cuanto a las inmunizaciones, inmunizaciones recientes están negadas, inmunizaciones por COVID también negadas, y en su exposición a humo de leña, también está negada. Viajes recientes en los últimos 6 meses también negados, y niega también la presencia de mascotas en casa. En sus antecedentes personales patológicos tenemos consumo de tabaco negado y consumo de alcohol a razón de una cajetilla al día por los últimos 24 años. Él también tiene consumo negado de sustancias de drogas, y tiene antecedente de una hipertensión de la cual se desconoce la temporalidad. Lleva un manejo médico con un fármaco no especificado. Se desconoce si tiene un buen control antihipertensivo. El resto de sus antecedentes fueron negados, tanto cirugías, alergias, intervenciones de hospitalizaciones, fracturas, fueron negados. El problema del estado de la evolución actual de este paciente, él inició su padecimiento actual un día previo a su ingreso, tras presentar de inicio súbito una dificultad respiratoria. Se acompañó de dolor torácico agudo, punzante, que se intensifica con la inspiración en hemitórax derecho, así como disnea súbita de pequeños esfuerzos, que se acompaña de tos con expectoración purulenta. Se interroga y niega fiebre y presencia de escalofríos o algún síntoma acompañante. Por el cuadro de inicio súbito acude a urgencias para valoración, y los signos vitales a su ingreso en urgencias fue una frecuencia cardíaca de 103, una frecuencia respiratoria de 21, una presión arterial de 138,92, la temperatura de 36,5 y saturando 95 aire ambiente. En cuanto a su exploración física, en una edad igual aparente a la cronológica, no tenía fases características. En cuanto a lo neurológico, estaba alerta, consciente, orientada en sus tres esferas, no tenía alteraciones motoras ni sensitivas, y los reflejos tendinosos se encontraban preservados. En cuanto a su exploración de tórax, tenemos un tórax simétrico, sin lesiones, con movimientos de ampliación y amplexación normales. No tenía el uso de músculos accesorios de la respiración. Campos pulmonares con estertores en el ápice derecho, disminución en la transmisión de la voz basal derecha y restos sin alteraciones. Ruidos cardíacos de buena intensidad, sin soplos ni ruidos agregados. En su exploración de abdomen tenemos un abdomen plano, sin lesiones o cicatrices. La peristalsis está presente, norma audible y matidez a la percusión. Es blando, no doloroso. Y en sus extremidades, las extremidades se encontraban íntegras, eutróficas, eutérmicas, sin edema y con el llenado capilar menor de 2 segundos. Entonces, con esta exploración tenemos, y con el inicio del problema, tenemos que el paciente llegó por un dolor torácico acompañado de una disnea. Entonces, pues primero hay que ver el abordaje de un dolor torácico. Para un dolor torácico, lo importante que hay que ver primero es la semiología, la presentación, síntomas acompañantes, antecedentes. También hay que ver laboratorios, pedir exámenes como las troponinas, como dímero D, pero hay que ver para qué pacientes se necesitan, así también como laboratorios previos para conocer su química sanguínea, su biometría hemática, y exámenes paraclínicos que podemos tomar como exámenes paraclínicos iniciales, una radiografía de tórax, y un electrocardiograma como mínimos paraclínicos iniciales.
En este paciente, bueno, más bien en el abordaje de este dolor torácico, pues lo primero que hay que evaluar es un síndrome coronario agudo, donde podríamos sospechar un electrocardiograma con elevación del ST y troponinas elevadas como laboratorio inicial, a lo cual pues se tendría que dar un seguimiento con un electrocardiograma seriado, con una curva de troponinas y con una coronografía. Y también tenemos que puede ser una presentación de un tromboembolismo pulmonar, el cual tendríamos una disnea súbita acompañada de una hipoxia y un paciente que tenga un riesgo trombótico previo. Tenemos aquí que si fuese el caso, pediríamos un número D, un angiotac pulmonar, así también una disección aórtica, de la cual sospecharíamos ante un dolor súbito, con asimetría de pulsos, con diferencias de las TEAs en ambos brazos y con el ensanchamiento mediastinal en una radiografía. Se le solicitaría un angiotac o un eco esofágico. Y tenemos un neumotórax a tensión, el cual tendríamos una hipotensión, una distensión venosa, el murmullo estaría disminuido de forma unilateral y tendríamos timpanismo en la zona ipsilateral afectada. Y pues tendríamos una descompresión inmediata como manejo médico de este neumotórax a tensión. Otro de los diferenciales, pues la ruptura esofágica, que es un dolor retroesternal súbito con un enfisema subcutáneo y un TAC de tórax con contraste hidrosoluble como el estudio paraclínico que nos ayudaría a diagnosticar la ruptura esofágica. La miocardiopatía de Takotsubo, que es un dolor torácico postestrés emocional con un electrocardiograma con elevación del ST y unas arterias coronarias normales. Y aquí, como diferencial, tendríamos que solicitar una ecografía y una coraniografía. Y también como otro diferencial tenemos el derrame pleural, el cual aquí sospecharíamos ante un dolor pleurítico que se exacerba a la inspiración profunda, una disnea también puede ser inicio súbito o progresivo, y una disminución del murmullo vesicular unilateral, así como la matidez unilateral también en la presencia del derrame. Para el diagnóstico diferencial, pues tendríamos que solicitar una radiografía de tórax en dos posiciones, en AP y lateral, un eco torácico y una pleurocentesis como abordaje de el derrame pleural. Entonces, dándole seguimiento, tenemos la radiografía inicial que se le solicitó en urgencias. Tenemos aquí una radiografía que está central, bien perfundida. Tenemos la presencia de 7 arcos intercostales. En cuanto a, no hay lesiones, ¿cómo se dice? Óseas y también tenemos un poco de rectificación de los arcos costales. Tenemos aquí como hallazgos un aumento de la opacidad con tendencia a la consolidación, que se condiciona a un borramiento del ángulo costofrénico y cardiofrénico ipsilaterales del lado derecho, lo que nos da también sospechas de que tenemos un probable derrame pleural derecho. Y ante el emitórax izquierdo tenemos una radiografía con un pulmón izquierdo sin alteraciones. Posteriormente también se tomó un electrocardiograma. El electrocardiograma tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. Tenemos un eje en 60 grados. Tenemos un intervalo PR de 150 milisegundos, un QRS de 80-90 milisegundos, un segmento QT de 370 milisegundos, lo cual pues no nos da para, ¿cómo se dice? Como hallazgos normales. Y tenemos inversión de la onda T en AVR y en segmento V1, así también como en segmento 3, no, perdón, en derivación 3 y un poco de aplanamiento en AVF. Sin embargo, sí se alcanza a ver que es positiva la onda y no hay elevación del ST tampoco característica. Entonces, ante esto y ante el abordaje del dolor torácico, podemos descartar un síndrome coronario agudo como presentación inicial de este paciente. Y en los
laboratorios iniciales que se le solicitaron al paciente, tenemos que la hemoglobina se encuentra en buenos niveles, tenemos leucocitos aumentados a 21,8 a expensas de neutrófilos en 16,8, así también como monocitos aumentados en 1,7 y las plaquetas ligeramente limítrofes en 402. Tenemos la glucosa en 116, la creatinina no se vio afectada, el colesterol total tampoco, urea y BUN no están afectados, así como las bilirrubinas y enzimas hepáticas. Como electrolitos tenemos el sodio, el potasio y el cloro sin alteraciones, tenemos un déficit de hierro en 18 y una PCR en 5,35, lo cual pues es un marcador de la inflamación que está ligeramente aumentado. Y Gerardo, ¿te puedes regresar al electrocardiograma? sí, claro. ¿Es tu diagnóstico entonces electrocardiográfico? Este, pues tiene solamente la depresión del ST en derivación 3 en derivación AVR y en V1. Puede ser como un signo anterior de una isquemia. Este, ¿No y ves alguna Q? una Q, o sea, pues tenemos las, ¿Qué es el signo de McKean-White? no lo veo. ¿El S1Q3T3? S en derivación uno, Es Q en derivación 3. derivación, No, no estamos en las V, esto siempre es en las D, sí, en las bipolares. Q, S1, S1, exacto, ahí tienes. En la D3 tienes la Q y tienes la T invertida en derivación 3. Y pues ok, es relevante para tu caso. ok. Sí, doctora, viste que no lo había notado. Pero muchas Por gracias por eso pides apoyo para poder comentar y que no se les pase algo tan importante de dolor torácico. Luego dijiste aquí que ya con esto se descarta 100% infarto, y pues acuérdate que para eso como quiera las troponinas son necesarias, Ujú. Sí, 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 también, es cierto. porque Eh, hay infartos sin puede elevación. ser sin elevación del ST, es correcto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también se le solicitó un ataque de tórax simple a este paciente, la cual aquí vamos a empezar a correr. Podemos ver un aumento en la densidad en una masa de aspecto redondeado con bordes lobulados que se encuentra localizada en el área periférica de manera subpleural y no presenta un broncograma aéreo, tiene una medición de 4,4 por 4,8 por 3,2 y además engrosamiento de septos interlobulillares, un derrame pleural de 3,3 centímetros, de grosor interpleural de 412 C. Aquí podemos ver cómo el derrame pleural empieza a aumentar de tamaño mientras más basal se va haciendo la tomografía. Y así también un derrame pleural oculado con engrosamiento pleural en la pared anterior derecha. Aquí podemos ver como el derrame ya aumentó. Esta es la presencia de la masa que les comenté. Mide unos 4 por 4,8 y aquí el derrame loculado de manera anterior. Y loculado porque pues tomando en cuenta que es un ataque y el paciente se encuentra en decúbito supino, al ser un líquido debería encontrarse de manera este, inferior, pero lo tenemos de manera superior, lo que nos da indicio de que está loculado. Esta fue el ataque del paciente. Y asimismo también se le solicitó un ataque de tórax y esta es la ventana pulmonar. Podemos ver cómo a nivel pulmonar no hay alteraciones del parénquima pulmonar. Tenemos el derrame y también los ensanchamientos interlobulares y la masa de este lado. Aquí.
pero esta es ventana pulmonar. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a proceder al abordaje del derrame pleural, ya que realizamos un estudio, por radiografía se alcanza a ver un derrame pleural, se le realiza una tomografía, se ve un derrame también de 400 cc. Entonces, vamos a ver qué puede ser este derrame. El derrame pleural pues tiene un poco de introducción aquí con un cuadro clínico en el cual en el 25% de los pacientes es asintomático, tiene una disnea, una tos y un dolor torácico pleurítico. En cuanto a la exploración física, podemos encontrar asimetría en la expansión asintomática. Tenemos también matidez a la percusión del lado afectado, disminución del murmullo vesicular y así también una disminución de la transmisión de la voz. En cuanto a los estudios de imagen, si nosotros realizamos una radiografía de tórax póstero anterior, podemos ver un derrame de hasta 200 cc. O sea, cuando ya un derrame llega a 200 cc es cuando empieza a ser visible por una radiografía. Si es de manera lateral, es a los 50 cc. En una ecografía es de 5 a 50 cc, con una sensibilidad del 100 y una especificidad del 99,7%. Así también tenemos una tomografía como estudio de imagen, del cual también podemos encontrar desde el 5 cc, es visible un derrame, y pues esta se prefiere realizar con un contraste venoso y nos ayuda para diferenciar entre un empiema y un absceso pulmonar. La toracocentesis está indicada en un derrame pleural de una causa no clara y es también preferible de realizar guiado por ultrasonido. En cuanto a la toracocentesis, pues hay de dos tipos, la diagnóstica y la terapéutica. Si es una toracocentesis diagnóstica, se extraen entre 50 y 100 cc para poder analizar el líquido. Y si es terapéutica, no puede extraerse más de 1,5 litros. Una de las contraindicaciones para la toracocentesis es que sea un derrame pleural por una insuficiencia cardíaca, del cual estaríamos sospechando ante una presencia con antecedentes de una cardiopatía y también un derrame que sea de manera bilateral. Complicaciones más frecuentes de una toracocentesis es la reacción vagal en el 10 al 14%, un neumotórax en el 3 al 8%, puede haber sangrado, una punción frustra, un dolor, un edema pulmonar post-reexpansión, el cual es raro, pero sí sería un tema de gravedad y puede generar una mortalidad de hasta el 20%. Y en cuanto a realizar también, se realiza una radiografía de control si hay sospecha de una complicación. Entonces, ya que tenemos una toracocentesis, se realizan estudios para poder abordar este derrame pleural. L- Se pide primero un citoquímico. El citoquímico es uno de los estudios que nos va a dar datos para poder completar los criterios de Light. Los criterios de Light nos van a ayudar a diferenciar entre qué tipo de derrame tenemos. Si es un derrame de características de un trasudado o un exudado. Y a partir de los criterios de Light tenemos que los exudados se pueden identificar con una sensibilidad del 98%. Estos criterios es una relación del LDH pleural con el LDH del suero, una relación proteínas igual pleural contra el suero y analizar el LDH en líquido pleural. En cuanto a la relación LDH pleural y suero, si es mayor a 6 tendríamos que es un exudado. Y si es mayor a 0,5 tendríamos que, no, perdón, si es mayor a 0,6 nos daría características de un exudado. Y en la relación proteínas pleural-suero, es una relación mayor a 0,5 nos daría igual características de exudado. En cuanto al LH en líquido pleural, si es mayor a 2/3 del límite superior del valor normal del LDH sérico, nos daría las características del exudado. Así tanto, si es menor a 2/3 del límite superior del LDH sérico, nos daría que es un transudado. Como etiologías sospechadas en un transudado, tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome nefrótico, un hidrotórax hepático, una hipoalbuminemia o diálisis peritoneal.
Así también como si tuviéramos etiologías de un exudado, tendríamos una neumonía bacteriana, viral o fúngica, una tuberculosis, neoplasias, una paraproteinemia o también síndromes autoinmunes como una artritis reumatoide. En cuanto a las características diferenciales, pues estas también son otros de los parámetros que podemos valorar para diferenciar entre transudado y exudado. Un exudado tiene más de 3 gramos de proteínas por decilitro y un transudado menos de 3 gramos. En proteínas en plasma y proteínas en suero, la relación va a ser de menos de 0,5 en transudado y al contrario sería en exudado. En glucosa podemos encontrar una glucosa igual a la sérica en un transudado y en lo que es un exudado se disminuiría hasta que sea menor a 60 miligramos por decilitro. En LDH también tenemos menos de 200 unidades internacionales por mililitros en el transudado, así también como el pH mayor a 7,3 de manera en transudados y una leucocitosis menor a 1000 en un transudado y leucocitosis mayor a 1000 en un exudado, recordando que uno de los diferenciales de exudado sería una causa infecciosa, entonces correlacionamos con la presencia de leucocitosis. En cuanto a nuestro paciente, se le solicitó un citoquímico de líquido pleural el 6 de abril. Em, se, em, Se encontró un líquido de aspecto turbio, una glucosa de 25, proteínas totales de 4060 miligramos por decilitro, una DHL de 734 unidades por litro. Y en cuanto al recuento celular, tenemos 20.000 glóbulos blancos y 2.680 glóbulos rojos. En cuanto a la presencia de los glóbulos blancos, serán de predominio de neutrófilos en el 89% y de los glóbulos rojos de 98, de 98 glóbulos rojos no crenosados. Aquí podemos ver cómo por Metcalc se calculó respecto a los laboratorios del paciente. Él tenía una proteína total en suero de 7 y en líquido pleural de 4,06 y una LH en suero de 142 y en líquido pleural de 734 y nos da que cumple con un criterio de Light, lo que se correlaciona con un 98% de sensibilidad para un exudado. Entonces, ya nos damos cuenta que nuestro paciente tiene un derrame pleural unilateral con un exudado y vamos a ver qué diferenciales tenemos ante las presentaciones de un exudado. En las tres principales podemos ver que sea de origen paraneumónico, de origen neoplásico o de origen tuberculoso. Tenemos en un paraneumónico, el aspecto sería turbio, un color amarillo verde, contenido celular sería un predominio de neutrófilos y en la microbiología sería un abordaje por medio de un cultivo. La evolución clínica de un derrame paraneumónico es una presentación aguda. Y luego, en cuanto a un derrame de origen neoplásico, podemos ver que el aspecto del líquido es de contenido ceroso o hemático, un color rojo o rosado. El contenido celular es de predominio de linfocitos, así también como la presencia de células malignas. Y en la microbiología tendríamos que pedir una citología para poder valorar la presencia de estas células malignas, así también como la evolución es de manera crónica y también es un derrame que llega a ser recurrente. Y en la tuberculosis tenemos que este es de aspecto claro, ligero, ligeramente turbio y tiene de color amarillo pálido o ceroso también. Tiene predominio de linfocitos y la microbiología se realiza un VAR y es una presentación subaguda o crónica. Y bueno, aquí viendo el análisis del líquido pleural, tenemos para clasificar entre si es un derrame pleural no complicado, un derrame pleural complicado o un empiema. Si tenemos glucosa más de 40 con un pH de 7,2, 7,3 y tinción y cultivos salen negativos, podemos sospechar de que es un derrame pleural no complicado y pues su manejo sería antibiótico únicamente. Si tenemos que es una glucosa de disminución abajo de 40 con un pH de 7,2, 7,3
y tanto tinción como cultivos positivos, tenemos un derrame pleural complicado y su manejo sería un antibiótico con un drenaje. Y si tenemos un líquido purulento, podemos sospechar de un empiema y su manejo adecuado sería un antibiótico más un drenaje y también o no una toracocentesis. Y bueno, estudios a solicitar en nuestro paciente, bueno, más bien estudios a solicitar en el abordaje de cada una de estas patologías, dependiendo la mayor sospecha que tengamos. Si Si tenemos sospecha de un paraneumónico, sería solicitar un citoquímico, así también como un cultivo que nos daría pues la etiología del patógeno que esté causando el derrame y un GRAM, así también como un panel de PCR de líquido pleural y también una TAC contrastada para valorar si tenemos la presencia de un empiema o un absceso loculado de alguna bacteria. En cuanto al abordaje de una neoplasia, tenemos que hay que solicitar un citológico. Si en el citológico tenemos en una muestra la presencia de una célula maligna, tendría una sensibilidad del 60%. Si tendríamos tres muestras con presencia de células malignas, tendríamos una sensibilidad del 80%. También en un abordaje de una neoplasia sería indicado realizar una biopsia para determinar el tipo de cáncer que se está presentando, así también como un ultrasonido torácico y una TAC contrastada. Y en cuanto a la tuberculosis, tenemos la realización de un ADA, que un ADA nos da una sensibilidad del 93% y una especificidad del 94%, un citológico con aumento de los predominios de linfocitos, una PCR contra Mycobacterium tuberculosis, y así también como una baciloscopía o cultivos para determinar si es o no una tuberculosis, así también como una biopsia pleural, la cual nos daría predominio de granulomas. Y bueno, entonces abordando a este paciente, continuamos, no, perdón. Eh, Una de las especificaciones que quería aclarar antes de pasar a la siguiente parte es la prueba de la adenosín deaminasa, que es el ADA. Esta prueba es una enzima que se degrada y hace que la adenosina se convierta a inosina. Esta, este, esta enzima es activada también, es más bien inmunomediada por linfocitos T. Entonces, ante la presencia de linfocitos, recordemos que en la presencia de una tuberculosis vamos a tener predominio linfocitario, vamos a tener que los linfocitos van a estimular la presencia de la enzima de adenosina, va a haber una conversión de adenosina a inosina y nos va a elevar los niveles de esta prueba, porque tenemos una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T. Entonces, ante la presencia de aumento de linfocitos T, tendríamos una prueba positiva. Esta prueba es de mayor utilidad por su resultado y alto valor predictivo negativo. Entonces, teniendo una prueba negativa, sería una alta sensibilidad para descartar la presencia de tuberculosis. Sin embargo, teniendo una prueba positiva, podemos tener falsos positivos, como ahorita lo voy a comentar. Para poder realizar esta prueba ocupamos una muestra. La muestra puede ser tomada de líquido pleural, líquido de ascitis, un líquido cefalorraquídeo o líquido pericárdico. En cuanto al líquido pleural, se sugiere tuberculosis en niveles arriba de 40 unidades por litro, con una sensibilidad de 92% y una especificidad de 90%. Sin embargo, estos niveles, cuando se mantienen cerca del 40%, baja la sensibilidad y baja la especificidad y puede dar resultado a falsos positivos. Entonces, de los falsos positivos tenemos como artritis reumatoide, un lupus, un derrame paraneumónico, un empiema o un linfoma. Entonces va a ser importante recordar esto. Y bueno. En cuanto a nuestro paciente, recordemos que ya le hicimos el citoquímico, nos dio para la presencia de un exudado y pues como el abordaje hay que seguirlo y en cuanto a la sospecha tenemos que nuestro paciente tiene una probable, no, perdón,
En el análisis vamos a pedir un panel por PCR en la sospecha de un origen bacteriano. Tenemos todavía la sospecha de que puede ser de origen tuberculoso, entonces se realiza una micobacteria en tuberculosis por PCR y la detección de coccidioides y mitis también. Así también se solicita un ADA. En cuanto al panel de neumonía por PCR, no se detectan ni bacterias atípicas, ni virus. En cuanto a la micobacteria en tuberculosis del paciente, no se detecta tampoco positivo este estudio, ni la detección de coccidioides y mitis. En cuanto al examen de el ADA, que ahorita les comenté, tenemos un ADA en 43. Recordemos que el límite que les había mencionado era de 40. Entonces, tenemos que estar limítrofe y nos puede dar lugar a falsos positivos, entonces no lo tomamos como un estudio, ¿cómo se dice? Diagnóstico. Asimismo, también se le solicitaron laboratorios de líquido. Entonces, tenemos la presencia de un derrame pleural exudativo con probable origen paraneumónico. Y en cuanto a la evolución hasta el momento del paciente, cuando él llegó a urgencias, se le dejó tratamiento con piperacilina tazobactam de 4,5 gramos IV cada 6 horas. Este, ese fue de su antibiótico de inicio. Sin embargo, durante su internamiento, el paciente continuó con un malestar general y una fiebre persistente. El día 7 se le colocó un catéter Pigtail para drenar el derrame. No encontré cuánto líquido fue el que se drenó. Sin embargo, posterior a eso tuvo un desgaste del 30 cc seroso el día 8 y el día 9 de 10 cc de contenido seromático. En cuanto a su seguimiento por laboratorios, el día 7 de abril tenía leucos de 13,66, neutrófilos de 10,1, linfocitos de 2 y DHL de 122 con una PCR de 21. Recordemos que a su ingreso el día 6 tenía una PCR de 5, entonces aumentó drásticamente de un día para otro. Y también tenemos el día 8 de abril, la leucos se elevaron a 16,4, los neutrófilos en 12,7 y los linfocitos en 1,6, la DHL en 102 y la PCR en 22,41. Entonces, ante la sospecha de que era un derrame de origen bacteriano y no mejoraba al tratamiento con antibiótico, pues y además del aumento de los marcadores de la inflamación, en la continuación del abordaje se solicitó un ataque de tórax contrastada para complementar el estudio previamente realizado. El ataque de tórax contrastada, o sea, podemos ver que se reporta una masa sólida de bordes espiculados, un realce heterogéneo, aquí lo podemos ver. Un realce heterogéneo con medidas de 4x4x3,1, que fue la malsa que ya habíamos visto anteriormente, la cual ya se reportó con bordes espiculados y además acompaña de engrosamientos septales interlobulillares adyacentes y una telectasia subsegmentarias en segmento posterior y lateral del lóbulo inferior del pulmón derecho. Así también se acompaña de micronódulos de 5 milímetros de diámetro en el pulmón derecho y las tres loculaciones que antes habíamos mencionado. Aquí podemos ver la diferencia de que todavía tenemos persistencia del derrame pleural. Aquí tenemos la inserción del catéter y la sonda con realce perdón, la masa con realce que se presenta. Esta nos va a regresar. Y aquí tenemos la presencia de la masa. Muy bien. Entonces,
Ya vemos que es una masa pulmonar sólida de bordes espiculados. Entonces, ya abordando el derrame, pues ahora hay que abordar la presencia de esta masa. Entonces, una tabla comparativa sobre los distintos diagnósticos que podemos sospechar ante la presencia de una masa puede ser un cáncer pulmonar primario, que unos datos positivos que tendríamos es una masa sólida, espiculada, con un realce heterogéneo, así también como la presencia de atelectasias asociadas. Los datos negativos sería la ausencia de adenopatías en la exploración física, la ausencia de una cavitación típica de un cáncer pulmonar y que no hay una diseminación evidente documentada. En cuanto a los datos sugerentes, podría ser una edad avanzada, un tabaquismo, pérdida de peso y un derrame pleural este, mm, loculado. Sin embargo, aquí en nuestro paciente no tenemos tanto la pérdida de peso como la edad avanzada, pero sí tenemos tabaquismo positivo y el derrame loculado. En cuanto a la presencia de un absceso pulmonar, tenemos un realce periférico de loculación, el cual sí se presenta, atelectasias subsegmentarias y un engrosamiento septal, los cual también están presentes. Como datos negativos es que la masa espiculada es más característica de un cáncer pulmonar primario y los micronódulos subsólidos serían también la de presencia de un cáncer metastásico. Así como datos sugerentes, un derrame pleural que mejora ante la presencia de un drenaje de carácter purulento. Y tuberculosis pulmonar también podrían ser micronódulos o granulomas de 5 milímetros, un derrame loculado con realce periférico y atelectasias como datos positivos. Como datos negativos, una masa espiculada y que no haya una cavitación evidente, así también como en un cáncer. Tanto cáncer como tuberculosis se acompañan de cavitaciones. Y en tuberculosis tendríamos un engrosamiento septal, un patrón miliar en radiografía y en tomografía, y un inicio subagudo o crónico. Entonces aquí también tendríamos la ausencia del patrón miliar en nuestro paciente. Y bueno, viendo otro de los abordajes que se podrían continuar con este paciente, sería realizar un BATS, una pleurodesis. Sin embargo, pues hay que primero considerar cuáles son los criterios para realizar una BATS, que es Video Assisted Thoracic Surgery, y pues puede ser tanto como indicaciones diagnósticas como indicaciones terapéuticas. En este caso tenemos un paciente, el cual pues tiene la presencia de la masa pulmonar espiculada, que pues también tiene ahí ciertas características de origen neoplásico. Entonces, para continuar con su abordaje de esa masa, hay que realizar una biopsia. Esta biopsia se puede realizar por BATS y sería una de las indicaciones diagnósticas que cumple nuestro paciente, una biopsia de pared torácica. Otra de las indicaciones diagnósticas sería una pleuroscopía con o sin biopsia pleural y una estadificación del cáncer. Y en cuanto a los criterios terapéuticos, tenemos que puede ser una resección pulmonar, una lobectomía subsegmentaria, una resección en cuña, que se agarre resección de bulas o de tumores pulmonares, así como drenaje pleural o pericárdico. Indicaciones terapéuticas que cumple nuestro paciente puede ser una pleurodesis mecánica o química, así también como una exéresis o una biopsia de masas mediastínicas y nódulos. Y otras de las indicaciones, pues ligadura de conducto torácico, una simpatectomía, drenajes de abscesos espinales, etcétera. Aquí las pueden ver. Contraindicaciones para realizar una BATS, que tenga una toracotomía previa, sería una indicación relativa. Una radiografía torácica previa perdón, radioterapia torácica previa por malignidad, una hipoxia severa, un EPOC, una hipertensión pulmonar severa, así como una coagulopatía. Esas son indicaciones relativas. En cuanto a las indicaciones absolutas, tenemos incapacidad para tolerar la ventilación con aislamiento pulmonar, una masa intraluminar en la vía aérea que impide el uso de un tubo de doble lumen, adherencias pleurales severas, inestabilidad hemodinámica y pleurodesis previa con talco.
Aquí en las contraindicaciones absolutas, pues la que más se menciona es la incapacidad para tolerar la ventilación por aislamiento pulmonar, y esto es para poder realizar la VATS, se bloquea el pulmón que va a ser tratado para que no tenga la expansión a la respiración, y se queda con respiración solamente del pulmón contralateral. Entonces, este tubo es el tubo de doble lumen que va a tapar un lado, y va a suministrar oxígeno hacia el otro pulmón para poder estar respirando durante el procedimiento. Y en cuanto a la evolución de nuestro paciente, tenemos que el 9 de abril se le realizó una intervención quirúrgica, se le realizó una pleurodesis por VATS, y se realizó también una biopsia excisional de la masa que teníamos presentes. En cuanto a la eventualidad quirúrgica, se presentó una lesión del nervio frénico derecho, lo que nos condicionó una parálisis diafragmática del lado derecho. Entonces podemos ver cómo del lado derecho hay un aumento del nivel del diafragma comparado contra el lado izquierdo, así también como la colocación de la sonda pleural que el paciente tenía se recolocó de manera en que la punta se quedó a nivel del ápice ipsilateral. En cuanto al resultado de anatomopatológico, se tomaron dos muestras, una de la masa que mencionamos y la otra sobre la corteza del pulmón. En cuanto a la masa, se identificó como una lesión en cuña en lóbulo de pulmón. Fue un fragmento de tejido lobulado que pesó 40 gramos, que midió 8 por 3 por 2 centímetros, y lo describió solamente de color café, claro y violáceo. Y dentro de él una lesión blanquecina heterogénea que consistía de manera fibrosa y medía 2,8 por 2,5 por 2 centímetros. Así también la muestra de número 2 que fue la corteza del pulmón. Este fue un fragmento de tejido de aspecto membranoso, consistente y que medía 4,5 por 0,6 por 0,2. Esta fue una superficie lisa de color café claro, y la superficie contralateral de color café claro marrón. Entonces, este fue el estudio anatomopatológico, se mandó a estudiar, y como resultado se obtuvo en la muestra uno, que es la lesión pulmonar, la resección en cuña, se dio como resultado una neumonía aguda supurada multifocal, la presencia de bacterias filamentosas de tipo Actinomyces y una neumonía organizada mixta. Y así también, número 2, fue una biopsia de corteza de pulmón, el cual dio como infiltrado inflamatorio mixto con tejido de reparación. Al resultado de la biopsia, se procedió con el tratamiento con linezolid 600 miligramos IV cada 12 horas. Y pues vamos a hablar un poquito sobre el actinomyces. Actinomyces es un bacilo gram positivo filamentoso, no ácido alcohol resistente, de una presencia anaerobia facultativa y no formadora de esporas. Este se disemina por planos tisulares y también se caracteriza por formar gránulos de azufre. No son gránulos de azufre como tal, sino se reportan de esa manera por su color amarillo. Entonces, hay gránulos de color amarillo. Y la manera de tener esta enfermedad es una ruptura de la barrera mucosa, permitiendo la invasión a tejidos profundos. Genera un tejido granulomatoso, una fibrosis reactiva y una necrosis con abscesos, fístulas y trayectos fistulosos. Esta tiene una tasa de incidencia anual del 0,3 por cada millón de personas. Se encuentra de manera normal en el sistema, en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en el tracto genital femenino. Y de los factores predisponentes es hombres en 2 a 4 veces mayor que las mujeres, diabetes mellitus en 14%, en pacientes con inmunosupresión en el 14%, y una desnutrición, así también como daño o inflamación tisular local. Entonces, al ser un patógeno que se encuentra de manera normal en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal, solamente se requiere de la presencia de la ruptura de la membrana mucosa para poder que este tejido infiltre los planos profundos.
Y pues sin embargo, como menciono, pues tiene que ser en pacientes con estos factores de riesgo para poder tener más sospecha clínica. En cuanto a la actinomisis de manera pulmonar estrictamente hablando, se realiza por aspiración de bacterias desde la orofaringe. Puede acompañarse de una mala dentición y o higiene oral deficiente. Y también puede ser como factor de riesgo una perforación esofágica, una diseminación hematógena y así también como neoplasias mamarias, abscesos mamarios o implantes. En cuanto a su presentación, tenemos que es un lento desarrollo de carácter indolente, una presentación en etapas avanzadas, porque ya cuando llega a dar una presentación clínica ya invadió planos tisulares profundos. Y en cuanto al cuadro clínico, es una fiebre acompañada de pérdida de peso, una disnea, dolor torácico, tos productiva y hemoptisis. En cuanto a los estados radiográficos de la tomografía, tenemos que el 50% presenta cavitaciones, una masa o neumonitis y un compromiso pleural. Y un broncograma aéreo dentro de la masa, el cual en la primera tomografía que vimos no lo reportan. Y un enfisema con derrame y engrosamiento pleural, el cual es la presentación clínica más frecuente, así también como adenopatías ciliares. Se ve como una masa en la tomografía, lo cual simula la neoplasia. Entonces, como podemos ver, tiene varias características radiográficas que pueden ser compaginadas con la presencia también de una neoplasia. Entonces, así como fuimos viendo el abordaje que daba también como para masa, una masa especulada, con las atelectasias, pues hay que ver también, acompañarlo de características clínicas que podemos diferenciar también de neoplasias. Y las complicaciones, tenemos neumonía, unas fístulas, que son los gránulos de azufre que ya mencioné, una pericarditis, una endocarditis, la masa mediastinal y un síndrome de la vena cava superior. En cuanto al tratamiento de la actinomices, puede ser dependiendo si es una presentación monomicrobiana o una presentación polimicrobiana, la cual es más frecuente en el 75 al 95%. De ser monomicrobiana, sería penicilina G a dosis altas, el tratamiento de elección, y como alternativa la ampicilina, amoxicilina y tetraciclinas, así como macrólidos. Y de manera polimicrobiana, se trataría con patógenos significativos, o sea, si se acompaña de Staph aureus, de Proteus, de Pseudomonas, sería pues el acompañarlo con el uso de betalactámicos más un inhibidor, que sería la piperacilina tazobactam o la moxiclavulanato. Dependiendo la gravedad, es la vía y dosis que se va a administrar el medicamento. Si tenemos que es una enfermedad grave o extensa, sería con penicilina G y B de 20 a 24 millones de unidades internacionales al día, cada 4 a 6 horas, por 2 a 6 semanas. Y después se haría un cambio a vía oral, ya cuando sea de manera leve o ya cuando sea de manera ambulatoria. Tenemos que de manera leve la penicilina sería penicilina V o amoxicilina de manera oral desde el inicio. Y así también como si el paciente tiene alergia a la penicilina, el manejo sería indicado por ceftriaxona, doxiciclina, macrólidos o carapanémicos. La duración de ser leve es de 2 a 6 meses de tratamientos y una presentación grave de 6 a 12 meses. En pacientes que tienen inmunocompromiso o están con una complicación, puede ser hasta 12 o 18 meses. En cuanto al cronograma de este paciente, pues después de la colocación de la catéter Pictel, se dejó un drenaje de 200 cc al siguiente día y así también el día 10 continuó con drenaje de 120 cc. Podemos ver aquí una radiografía del día 9 de abril, que fue la primera radiografía que les coloqué, donde se recolocó la punta de manera apical. Y luego el 11 no, perdón, el 10 todavía se tenía esta radiografía, el cual ya podemos ver una mejoría de la opacidad del pulmón derecho. Podemos ver cómo tenemos todavía pérdida del ángulo costodiafragmático derecho y podemos compaginarlo con la presencia también de la parálisis diafragmática, que nos sube el, el diafragma pues unos niveles más. Y ante este cuadro, todavía el 11 se realizó el retiro del catéter Pigtail
y sus laboratorios tienen unos leucocitos de 11,37, neutrófilos bajaron a 8, las plaquetas bajaron a 376 y una fosfatasa alcalina de 133 con DHL de 164, una PCR de 13,17, la cual también había bajado, y la procalcitonina de 0,05. El 13 también se realizaron laboratorios, tenemos unos leucocitos de 10, van disminuyendo también, así como la disminución de la PCR y el aumento de plaquetas en 445. Esta es una radiografía del 12, donde podemos ver el catéter y cómo también ha mejorado el paciente, así también como hay una mayor expansión pulmonar. El 14, el paciente continuó con dolor pleurítico 7 de 10. Y el 15, el paciente tuvo una leucocitosis de 12,44. Los neutrófilos regresaron a 8,8. Las plaquetas subieron a 535 y el PCR bajó todavía a 4,97. Tenemos también la presencia de un hemocultivo negativo. Y esta es la grafía también lateral del 13, si mal no recuerdo, donde podemos ver todavía la presencia ligera de un derrame pleural localizado de manera posterior. Y pues ya, aquí tenemos esta radiografía que es del 13, donde ya no tenemos la presencia del catéter, solamente tenemos el catéter venoso central, perdón, el periférico. Y podemos a ver aquí cómo hay un aumento de la densidad pariliar. Sin embargo, en cuanto a la radiopesía general del pulmón derecho ha disminuido. Podemos ver la presencia de atelectasias basales todavía permanentes, y pues la presencia de la elevación del diafragma del lado derecho. El 17, el dolor pleuritítico que había presentado el paciente disminuyó a 4 de 10, los leucos en 12,6, neutrófilos en 8,7, la PCR siguió bajando a 3,07. Esta es una radiografía del 16, donde podemos ver cómo casi es prácticamente la misma radiografía que vimos previamente. Y el 18, el paciente fue dado de alta con unos leucocitos finales de 11,6, unos neutrófilos de 7,5 y las plaquetas en 500. Esta es una radiografía del 18 de abril, donde podemos ver ya una ligera disminución más del borramiento. Tenemos como quiera la presencia de las atelectasias y la reopacidad del pulmón derecho ya está totalmente similar a la del lado izquierdo. El lado izquierdo, pues en todo momento nunca se vio afectado. También el 15 se le solicitó un TAC de tórax que quería agregar, el cual nomás se solicitó como seguimiento y abordaje del derrame para ver cuánto era el derrame y tener una sensibilidad mayor. Y solamente se reportó un escaso derrame pleural con líquido denso de 23 unidades Hounsfield. Ya nos observa la masa de sólida en el lóbulo inferior descrita en el estudio previo y tenemos que aquí podemos ver el procedimiento que se realizó, donde tenemos la presencia también de las grapas y un poquito de aire atrapado. Sin embargo, este fue la masa que se había extirpado. Por aquí fue el abordaje de la VATS. Y podemos ver todavía la presencia del ligero derrame, sin embargo, ya no tan pronunciado como el previo. Y bueno, sigamos. En su manejo a la alta se dejó manejo con amoxicilina de 500 miligramos. Se tomó 2 cápsulas vía oral cada 12 horas por 30 días. Así también como el Trifamox, que es amoxicilina con sulbactam, 2 tabletas vía oral cada 12 horas por 30 días. Y puntos para llevar a casa, tenemos, recordemos la semiología inicial del dolor, ver nuestros diferenciales, tener estudios previos como las troponinas, el curveo de troponinas. En este paciente no se realizó un curveo de troponinas. Este,
ver también el electro y radiografías y también como pues, ver las distintas causas, un síndrome coronario agudo, un TEP, el derrame pleural, si es también como un dolor de tipo pleurítico. Así también recordar que para iniciar el abordaje pleural se solicita el citoquímico, el cual nos va a ayudar para complementar los criterios del Light y poder diferenciar si es un derrame exudativo o transudado. Y una vez que podamos diferenciarlo, pues seguir con el abordaje. En este caso que fue un derrame exudativo, valorar los diferenciales, valorar si es de origen bacteriano, si es de origen tuberculoso, si es de origen neoplásico, compaginar con la clínica que vimos que cada paciente puede presentar, así también como los estudios de laboratorio que nos pueden ayudar a complementar y solicitarlos de manera dirigida dependiendo pues la presentación de cada paciente y los indicios que esté dando cada paciente. Aquí, como pudimos ver, fue una presentación, no tan del libro, o sea, teníamos hallazgos que pueden ser de origen neoplásico, teníamos incluso hallazgos de origen tuberculoso, o sea, podemos ver que la ADA se encontraba en 43, lo cual nos podía dar un indicio de que puede ser, una tuberculosis en este paciente. Sin embargo, tomando en cuenta que el absceso es una de las presentaciones que puede, aumentar los niveles de ADA, y nos puede dar un falso negativo, ahí al ser una no tan elevada, sino de manera limítrofe, y pues al ser una patología infecciosa que eleva los linfocitos, puede ser que se haya elevado a una manera limítrofe. Entonces, tener eso en conciencia de poder realizar el diferencial de cada paciente. Por ejemplo, en este caso ya después procedimos a la biopsia, tanto que era una masa en pulmón, que puede ser también de origen neoplásico, tenía su borde especulado. Entonces, se biopsió y pues dijo que era un origen de bacteriano. Y pues el actinomyces, que es el bacilo gram positivo, filamentoso, no ácido alcohol resistente, que es anaerobio facultativo. Recordando aquí que es una presentación muy, muy rara, de 0,3 por cada millón de personas al año. Sin embargo, pues se eligió este caso no tanto por la rareza de la actinomyces, sino por el abordaje, tanto un abordaje inicial de dolor torácico como después un abordaje de un derrame pleural y después los diferenciales de una masa pulmonar. Entonces, para poder realizar esos abordajes. Y tratamientos que si es de carácter monomicrobiano, una penicilina G a dosis altas de elección de manera intrahospitalaria y posteriormente es de escalar vía oral en la forma ambulatoria. Y de manera polimicrobiana, que es la presentación más frecuente, que se trata con patógenos significativos, Staph aureus, Proteus, Pseudomonas, y aquí recomiendan el uso de beta-lactámico, así como se realizó en nuestro paciente con el uso de piperacilina tazobactam y amoxicilina clavulanato, que puede ser el tratamiento que se lleve al alta. Y estas ya son mis referencias y no sé si hay alguna duda o algo que quisieran comentar. Hola Gerardo, pues ya no queda mucho tiempo, me parece que pudiste haberlo hecho más rápido o ágil. También las palabras que escogías pues para explicar no eran a lo mejor tan científicas, o sea, hay que practicar la presentación que vas a dar para ver cómo vas a usar las palabras y el tiempo, ¿verdad? Porque pues ahorita ya no nos queda tiempo. Me gustaría que en posteriores casos pusieran, aunque sea en la esquina del lado derecho o izquierdo, un breve resumen mínimo para saber si es hombre o mujer y la edad, porque se dice muy pronto al principio, cuando todo el mundo está todavía como que medio llegando, despertando, etcétera, y suele ser muy, muy relevante. Si lo pueden poner así como en algo chiquito, ¿verdad? Creo que sería muy bueno. Y la otra es que en las tablas también se tiene que usar la letra que les pedimos, porque en tu algoritmo que pusiste de dolor torácico, pues no se alcanzaba a ver nada
qué patología, ni cómo se presentan, ni el seguimiento, que creo que esa pues era una tabla valiosa, bueno, un algoritmo valioso. Entonces, pues también ahí o sea, pues seguir las indicaciones que les dimos de la letra. Entonces, esa es una. O la otra es aprender a hacerle zoom durante tu presentación para poder alcanzar a ver, porque si no, pierdes bien fácil la atención, porque tú se supone que estás haciendo esta presentación para ayudar visualmente a que se queden puntos, pero pues no veo ni un punto, realmente, no alcanzaba a ver nada, y eso que siempre me siento más adelante. Entonces, pues cuiden esos detalles, por favor. Ok, doctora. Claro que sí, sí lo cuidaré para la próxima. Muchas gracias por las observaciones. Bueno, si no hay nada más por agregar, entonces damos por terminar la sesión y pues muchas gracias por los comentarios.